Muy bien, Alejandra, Pati, muy buenos días. Veíamos en esta nota ya algunos puntos de vista respecto a la regulación en campaña, considerando las medidas de bioseguridad. Pues vamos a comentarlo a continuación con José Tello. Él es especialista en temas electorales y está enlazado ya con nosotros. ¿Cómo está, doctor Tello? Muy buenos días. Buenos días, Thanos, es un gusto. Claro, doctor Tello, en primer lugar, hemos ya visto de parte de algunos partidos políticos cierta autorregulación, algunas normas que ellos mismos han planteado para sus campañas. En lo que viene, si bien es cierto, usted nos comentó hace algunos días que no podían haber algunas reglas específicas para los partidos políticos o para los candidatos, ¿de qué manera puede actuar actualmente el Jurado Nacional de Elecciones en medio de este contexto de pandemia, considerando lo que hemos visto, sobre todo el fin de semana, de parte de algunos candidatos? Hay que ser bien claros en eso y de verdad, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene una competencia para actuar en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si bien el Jurado Nacional de Elecciones está regulado lo que viene a ser la propaganda electoral a través de su reglamento, que es el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad, que fue aprobado con la resolución 306 del año 2020, el supuesto en sí de bioseguridad solamente tiene una inclusión en una disposición final y transitoria, porque recordemos que este reglamento es un reglamento electoral permanente, o sea, se aplicaría para esta elección y para la subsiguiente. Entonces, se coloca una disposición transitoria en la cual se precisa que se tiene que atender lo que manda el gobierno central. Este es un tema de respuesta de Estado unitario. O sea, eso sería bastante importante tenerlo presente, tanto Danús, Patricia, Alejandra y todos nuestros oyentes. Esta es una política de Estado, esta es una política nacional. ¿Y qué ocurre? Hay una respuesta del gobierno central, la cual la hemos visto materializada, por ejemplo, en el decreto legislativo 1458, su reglamento, el decreto supremo 184-2020, que regula, por ejemplo, ahí sí específicamente habla del tema político, pero en realidad que también debe responder o tener una respuesta por parte del gobierno local. O sea, tanto el gobierno nacional como el gobierno local tiene que hacer efectivo el hecho de que se mantengan las medidas de bioseguridad en las diferentes jurisdicciones, en los distritos y provincias donde se realizan las campañas. Y tiene que ser un trabajo articulado de todo el Estado, más allá de la responsabilidad que creo que por sentido común invocamos todos los electores hacia los candidatos que están en campaña. Es decir, doctor Tello, actualmente el camino para poder regular esto serían los decretos legislativos y de otro lado, si me permite también, actualmente se puede sancionar a una persona, pero además a un partido político como institución. Eso se podría prever, por ejemplo, en el caso de una ordenanza. Las municipalidades pueden desarrollar también normatividad local y si en los supuestos de sanción incluye al partido político como responsable más allá del candidato, porque hablemos de una persona jurídica con inscripción en el registro de organizaciones políticas, hablamos también de una persona natural, o sea, son dos cosas distintas. Se puede sancionar a ambos y habría un nivel de responsabilidad y tendría que cumplir, obviamente, con este tipo de pago, por ejemplo, una multa en caso de que sean sancionados y obviamente pues la infracción demanda una multa o una sanción pecuniaria, pero es importantísimo tener en cuenta eso. O sea, nosotros tenemos que generar un marco normativo correcto. A veces los gobiernos locales no reaccionan a ver un rol protagónico de ellos, además obviamente el gobierno central que viene trabajando permanentemente en esto y que sí convendría que genere una concordancia, porque tenemos nosotros el decreto legislativo 1458, un reglamento, pero no se habla de una manera tan específica como en el decreto supremo 184-2020 sobre el tema de las campañas electorales. En consecuencia, sí habría, por un tema de seguridad jurídica, sobre todo cuando van a haber sanciones de por medio, de incluirse en este caso, ¿no?, una especificación en la normatividad, que haya una relación entre normas de mayor rango y menor rango, porque recordemos que un decreto legislativo tiene rango de ley, igual que un decreto de urgencia, igual que la ley que dicta el Congreso, o de una resolución legislativa. Y cuando hablamos nosotros de un decreto supremo, hablamos de una norma reglamentaria, correcto, tiene que haber un correlato para que no haya ningún problema. ¿Por qué? Porque en el momento que se imponen sanciones, normalmente cuando se trata de partidos políticos intervienen equipos legales. Y estos equipos legales, obviamente, en una defensa de la causa de su patrocinado, lo primero que van a buscar es incoherencias que pudiese haber en el marco normativo para justamente atacar por ese lado y, como se dice,
quebrar, se podría emplear ese término coloquial, el supuesto de infracción y de esa manera librar la multa y la consecuencia que esta justamente genera. Claro, pero pareciera cuando vemos a los candidatos en las calles que tuvieran corona, ¿verdad? Que no tienen que respetar las mismas normas que todos los peruanos ante esta emergencia sanitaria. ¿No se puede aplicar simplemente la normativa general? Es decir, la policía, si ve una aglomeración, no puede intervenir para, de alguna manera, proteger a los ciudadanos ante esta situación de contagios. Debería hacerlo, no tiene ningún impedimento para no hacerlo. ¿Y por qué no sucede, cree? ¿Por qué cree que no sucede? Porque simplemente tienen temores, es normal, o sea, demuestran pues que efectivamente podría haber o se podría configurar esa idea errónea de la policía politizada, o sea, la que, digamos, en un régimen dictatorial corta, restringe la actividad política de la oposición, cosa que es una falacia, porque primero estamos en un Estado de Derecho, la policía cumple funciones, hay un problema sanitario, no solamente del Perú, sino del mundo entero, y en consecuencia hay que tomar ciertas medidas que en cierta forma restringen algunas libertades. Uno antes salía por la calle a correr sin mascarilla y no tenía ningún problema. Hoy en día hacerlo significa que a uno le llame la atención o que le coloquen una multa. ¿Por qué no se podría hacer lo mismo con el candidato? Lo que ocurre es que existe el temor, tanto de la autoridad nacional como de la autoridad municipal, muchas veces, de intervenir cuando se trata de candidatos porque podrían pues tener problemas, se podría cuestionar, por ejemplo, que el alcalde es un alcalde de un partido de oposición, que está restringiendo, que está atacando, el candidato se victimiza, igual la policía restringe y salen pues sendos comunicados, en fin, o sea, cosas que de verdad desorientan a la población y hay que ser bien claros en algo. Los derechos fundamentales no son absolutos. No lo dice quien habla como abogado, lo dice el propio Tribunal Constitucional. En ese orden de ideas, si los derechos fundamentales no son absolutos y el derecho de participación política es uno de ellos, si se trata de un bien jurídico tan importante como es la salud pública, evidentemente por un tema de proporcionalidad y razonabilidad tiene que primar, aunque no nos guste muchas veces o no les guste a los políticos, la salud pública. Así como los ciudadanos de a pie estamos restringidos a tener reuniones familiares, sociales, evidentemente los políticos tienen que pensar, sobre todo si es que quieren asumir la conducción de este país. Desde ahora tienen que pensar más que en lo que son, que es la cuestión de la candidatura misma, tienen que pensar en qué harían si llegan a ser autoridades, porque en realidad requerimos de eso, requerimos un liderazgo y el liderazgo se ve desde la candidatura. Claro, y pongámonos en el otro escenario, ¿no? Sabemos que actualmente hay una amplia difusión de medios digitales, ha aumentado incluso la conexión en estos tiempos de pandemia, nos ha obligado a cerrar esas brechas digitales, pero aún hay muchas personas que no están conectados y tal vez no tendrían otra manera de enterarse de las propuestas políticas. Eso es lo que dice, por ejemplo, Johnny Lescano, que dijo que no hacer actividades políticas de la manera tradicional, mítines, salir a la calle, sería privar a los ciudadanos de un derecho. ¿Qué opina? Me parece que tiene en cierta medida algo de razón, porque hay un Perú urbano y un Perú rural. La pandemia, disculpen, la pandemia lo que nos ha dejado bien en claro es que estamos nosotros en una etapa de digital, una etapa de internet, una etapa en la cual lo virtual ha asumido pues un rol protagónico. Hay que ser bien claros en que ahora las clases, el trabajo se hace por internet. Entonces, sí, hay un Perú que puede responder muy bien a una campaña en redes. Hay otro Perú donde definitivamente la actividad política tiene que ser pues, de llegada del candidato. Pero por eso mencionaba hace un rato la importancia de que no se restrinja en sí la actividad política. Sé que hay voces entendidas que dicen que se debe restringir completamente la actividad política, pero la verdad, a mi entender, creo que eso no debería darse. Lo que sí debería darse es una regulación adecuada. Por ejemplo, en el Perú urbano funciona muy bien el tema de redes, pero no podemos tratar al Perú como si fuese el Perú completamente urbano. Hay un Perú rural donde la campaña se puede llevar de otra manera y ahí interviene tanto el gobierno nacional como el gobierno local en regular la actividad política. Y regularla cuanto antes, porque sí es importante que se dé, pero teniendo en cuenta lo que es el distanciamiento, el uso de mascarillas y demás protocolos de bioseguridad que son importantísimos. Los aforos, si van a llenar, por ejemplo, una plaza, tiene pues que contemplarse el 50-60%.
Por supuesto, los aforos, al aire libre. Lo que justamente manda la norma nacional. Claro, respetar las sí se puede dar, pero en realidad... Y sobre todo pedirles algo más a los candidatos que tengan actitud, o sea, que verdaderamente sean respetuosos de lo que manda el gobierno, porque esto es un tema que nos compete a todos. O sea, más allá de que ganen o pierdan las elecciones, nos compete salir de este problema sanitario, porque de verdad es un problema serio en un país que tiene pues un problema, valga la redundancia, muy complejo de respuesta por el mal sistema de salud pública que tenemos heredado y bueno, que es un asunto bastante complicado. Una fragilidad en el sistema tremenda. Doctor Tello, ha sido muy interesante también, yendo a otros aspectos de campaña, muy interesante ver este último informe que hizo el Comercio, dando cuenta de los candidatos con antecedentes tanto civiles y penales, 215, nada menos. Y hay diversas respuestas que han dado los líderes o secretarios generales de las organizaciones políticas. Algunos señalan, pero no entendemos qué pasó. Hemos remitido toda la información a la ventanilla única, la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, y hay otras respuestas como la de Johnny Lescano señalando, bueno, se nos pasó, porque han sido tanto los postulantes y los precandidatos que no hemos podido hacer una verificación completa. ¿Ante qué escenario estamos? ¿Se ha filtrado mal o es la desidia de las propias organizaciones políticas? Me voy por el segundo lado, porque digamos, existe en este caso, la ventanilla única, existe una información. Obviamente cuando se trata de información judicial hay un problema serio porque el Poder Judicial responde de una manera muy lenta justamente con esa información que requería en este tipo de etapas electorales con tiempos muy cortos. Recordemos pues que hay más de una veintena de cortes a nivel nacional y cada una de ellas tiene que dar los reportes de los diferentes candidatos. ¿Se imaginan lo que es eso? Con un Poder Judicial que está atomizado, que no tiene una centralización de este tipo de información. Es un asunto ya complejo y que se viene dando elección tras elección. Pero más allá de eso está también el candidato que escogen. O sea, me parece que hay partidos que, por ejemplo, ya han declarado que sus candidatos tienen antecedentes, entonces lo han hecho a sabiendas, evidentemente. Es clarísimo que ellos lo han hecho a sabiendas, en consecuencia acá no hay nada que cuestionar, o sea, simplemente si uno coloca su declaración en hoja de vida, que ha tenido sentencias, que ha tenido antecedentes, violencia familiar, esas cosas, no lo van a excluir del proceso porque no está omitiendo información, pero ya corresponderá al partido que lo está llevando responder por qué está llevando una persona que tiene este tipo de antecedentes y al elector si es que lo elige. O sea, acá hay que dejarlo en un tema de autonomía. Lo que sí me parece que los partidos deberían ser bastante claros. O sea, si un partido, por ejemplo, está llevando a personas que tienen antecedentes, bueno, será un partido que cree en la reinserción social, que cree que la persona ya cumplió lo que tenía que cumplir y bien, que sea candidato. Tampoco no es que esté restringido porque hay ciertas normas que sí restringen de manera permanente la participación política. Los delitos, por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo, bueno, esa es otra historia. Pero en este caso no hay ninguna sanción de exclusión, no hay tacha, en consecuencia es una decisión política de los partidos llevarlos y en todo caso responder pues sin esa, digamos, esa situación de rasgarse la vestidura, por ser un poco coloquial en la expresión, o sea, no pues, o sea, lo estás llevando y lo estás llevando, perfecto, tiene otras condiciones, cometió un error en el pasado, correcto, pero está postulando. Si tú asumes eso, el elector asume eso si lo vota y ya está. Pero no venir con ese doble discurso de que se les pasó, que la ventanilla única, achacar, porque hay cosas que hay que ser bastante claras. Si bien la ventanilla única puede tener ausencia de cierta información, finalmente es el partido el que escoge al candidato, el partido que tiene un candidato al frente, el cual postula en una interna o es designado. Al estar en esa situación, el partido tiene que ser muy auspicioso en verificar a quién está llevando. Y repito, que una persona haya tenido un episodio de violencia familiar, de algún tipo de delito, sentencia, algún juicio en materia comercial, en fin, no lo descalifica electoralmente, no hay impedimento. El tema finalmente es entre el partido y el elector. Si es que esta persona es votada a pesar de eso y obviamente resulta electa. Porque también hay que ser bien claro, el elector tiene la última palabra en esto. Claro que sí, aunque se busca los candidatos de mayor probidad. Ahora, precisamente, dos en una. Por ejemplo, José Vega responde por Unión por el Perú, que es el candidato que tiene más, que es el secretario general que tiene más candidatos con antecedentes. Y dice, bueno, pero ninguno de ellos ha robado al Estado, la mayoría es por pensión de alimentos. Y va precisamente a lo que usted decía. La gravedad entre antecedentes penales y civiles,
¿Puede existir ese margen? ¿Podemos hablar entonces de que mientras va a lo civil no hay tanta afectación? Y otra, ¿hasta cuánto los partidos tienen plazo para saber si quitan a estos candidatos de la plancha? Porque muchos están en evaluación. Correcto, son dos muy buenas preguntas. Lo primero es un tema valórico. Honestamente, yo sí por lo menos sí me fijo mucho en ese tipo de detalles como elector de por quién voy a votar. Y obviamente sí puedo tener reparos si es que voto por una persona que tiene antecedentes y bueno, es un asunto personal. Pero hay que ver también cómo actúa el elector. Lo que dice el señor Vega es posición, al final está asumiendo que llevó candidatos que tenían estos antecedentes. Creo que es una postura interesante, clara, transparente hacia el elector, pero repito nuevamente, acá no es un tema de avalar a las personas que estén yendo, sino o con antecedentes, sino básicamente el decir que la ley no les impide en estos casos postular y por otro lado que finalmente es el elector y el propio partido, así como ocurrió con el señor Vega, quien ha reconocido que los está llevando y que a su entender, o sea, no tiene ningún problema para postularlos, bueno, si es que van en carrera con estas personas. Y algo importantísimo que ha mencionado es el retiro. El retiro es una posibilidad real y se puede dar hasta 60 días antes de que se produzca la elección. Para ser más claro en el plazo, se puede dar hasta el 10 de febrero el retiro de candidaturas y tiene que ser un tema muy ordenado. ¿Por qué? Porque hay un órgano del partido que es el competente para justamente autorizar este retiro y este órgano retira pues al candidato de la elección porque es una decisión del partido de retirar. Los motivos evidentemente pueden sustentarse en que mintió, no dio la información, en fin, o sea, hay muchas cosas por las cuales o demostró una mala conducta durante la campaña, en fin, hay cosas y factores que ellos ya pueden determinar para realizar este acto que es un acto propio del partido, porque hay que ser bien claros en algo. La renuncia, que también se puede dar hasta 60 días antes de la elección, es un acto propio del candidato. El retiro es un acto del partido político y lo que viene a ser la exclusión es una sanción que impone la autoridad electoral, excluyendo al candidato, y eso sí se puede hacer hasta 30 días antes de la elección, es decir, hasta el 12 de marzo. La gran responsabilidad de los partidos políticos también, doctor Tello, sin duda, por permitir que ellos puedan inscribirse a estas personas con sentencias y ahora tienen la responsabilidad también de transparentar la información y de retirarlos, porque ya han habido en elecciones pasadas candidatos con sentencias y esto no es bueno para la representabilidad que pueda haber en el Congreso de la República. Muchas gracias. Y Caño, si me permite rápidamente, sí es importante de que eso lo valoremos, porque si no queremos tener problemas, como electores tenemos que ser responsables, ahora que conocemos esta información, si le damos o no el voto. Y efectivamente, si es que ellos conocían esta información, y quiero cerrar con eso, por favor, Canus, si el partido dice que no conocía esta información que se le pasó, muy bien, que retiran los candidatos, que retiren, porque sí lo puede hacer hasta 60 días antes de la elección y sería un mensaje claro de que no va a permitir que bajo la cultura del PP vivo un candidato se suba al coche y por ahí termina siendo electo candidato, autoría. Hago la precisión. Gracias. Bien, muchas gracias por la información, por los detalles, además de las normas electorales. Agradecemos al doctor Tello. Ahora vamos a ir a una pausa, Alejandra Patti, y vamos a volver con un tema que seguramente va a generar indignación, y es que el fin de semana vimos las imágenes de una fiscalizadora en el Agustino que fue atropellada